Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres, Señor, en este momento. Nos ponemos delante de tu presencia, dándote la honra, la gloria y la adoración, porque tú eres grande y maravilloso. Señor, venimos presentando delante de ti esta nueva clase, la clase 4, Señor, y te pido que tú nos des sabiduría para aprender de tu palabra. Bendice a cada guerrera, a cada guerrero de oración, a cada persona que va a estar estudiando en esta noche. Te pido, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas a través de este estudio, Padre. Danos espíritu de sabiduría e entendimiento para aprender tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta hora, guerreras, guerreros de oración. Dios les bendiga a todos los que van a estudiar esta clase número 4. Hoy tenemos la clase número 4 y la estoy grabando ya tarde, pero aquí estamos para cuando ustedes puedan entrar a verla, a estudiarla, a todos los estudiantes de la Escuela Bíblica Online de Guerreras de Oración. Y bien, que Dios les bendiga nuevamente. Y vamos a iniciar la clase número 4, que en esta noche es la continuación de la clase pasada. Hoy vamos a hablar del poder del Espíritu Santo, un poder maravilloso, un poder tremendo que yo creo que en esta hora tú te vas a gozar con esta clase, porque hablar del Espíritu Santo, oigan, es algo precioso, y solamente vamos a hablar la primera parte, es el principio número 2, que es el poder del Espíritu Santo. Pero la clase del Espíritu Santo también la vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver la primera parte el día de hoy de lo que es el Espíritu Santo. Vamos a hablar todo lo que quieres saber del Espíritu Santo. Lo vamos a hablar entre esta clase y la próxima. Te vas a gozar con estas clases acerca del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 24, versículo 49. Dice, he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de el poder de lo alto. Lucas 24, 29. Qué grandiosa promesa. Jesús hizo esta promesa importante a sus seguidores con respecto al poder espiritual. La clase pasada vimos el poder del Evangelio, y este poder del Evangelio junto con el poder del Espíritu Santo son dos principios importantes para entender el concepto bíblico de poder. Experimentar a ambos, tanto el poder del Evangelio como el poder del Espíritu, experimentar a ambos es necesario para recibir el poder espiritual. Así que tenemos que aprender de el poder del Espíritu Santo, esta promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Aleluya. La promesa de poder. Dice Juan 14, 16 y 17, hablando Jesús, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve
ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. La promesa del poder del Espíritu Santo. Fíjate que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, quiero que aprendan bien esto. Todos los estudiantes tenemos que enseñarle a la gente que cuando la gente recibe a Cristo en su corazón, al momento de hacer el acto de fe, de recibir a Cristo como el Salvador, dentro de nosotros entra el Espíritu Santo. Está ya dentro de nosotros, pero hay otra promesa. Aun cuando ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, está el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver de qué se trata esta promesa del poder del Espíritu Santo. La relación del Espíritu Santo con el poder. Tienes que darte cuenta que el gran poder espiritual sería experimentado después de recibir el Espíritu Santo. Un poder sin igual, un poder tremendo, que nosotros vemos que aquel Pedro que negó a Jesús, aquel Pedro temeroso, que se empezó a hundir cuando estaba caminando sobre el mar, cuando Jesús le llama, ¿verdad? Pero después, cuando recibe el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 versículo 8, después de eso vemos a un Pedro muy diferente. Un Pedro que cuando recibió el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre su vida, en el primer mensaje y en el segundo mensaje se convirtieron 3,000 y 5,000 almas. Vemos una diferencia tremenda al Pedro anterior, porque el poder es un espíritu. El poder de Dios es tremendo en la vida del hombre. Después de que recibe el Espíritu Santo, se experimenta un poder tremendo en la vida del hombre. Y nosotros lo encontramos en 2 de Timoteo 1:7, en Lucas capítulo 4, versículo 14. Este espíritu de poder es el Espíritu Santo. Nosotros lo vemos en Hechos 10:38 y vamos a estar viendo unas citas. Quiero que tú también las escribas por ahí porque no vamos a alcanzar a verlas todas, pero tú las puedes tomar después. Y de los que están estudiando me pueden estar mandando cuando quieran que les mande los temas, me mandan su email para enviarles yo los temas completos, el estudio, para que ustedes lo tengan ahí y también puedan estudiar. Si no pueden entrar a la clase escuchada, para que ustedes la tengan en papel, la puedan imprimir. Vamos a ver qué dice Hechos 10:38 y dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El espíritu de poder. El espíritu de poder es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Los propósitos de este poder, del poder de lo alto. El Espíritu Santo ministra de muchas maneras poderosas en la vida del creyente. Fíjense cómo ministra el Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu mora en el creyente. Somos el templo o lugar de habitación
del Espíritu Santo y nosotros lo encontramos ahí en Primera a los Corintios. Vamos a ver lo que nos dice Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea que no somos vuestros. Dice que nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. Es la morada del Espíritu Santo. Es lo que te decía al principio. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, inmediatamente viene a morar dentro de ti el Espíritu Santo. Qué precioso momento. O sea que tú no estás sola, mi hermana. No estás solo, mi hermano. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es una persona que tenemos que tener cuidado porque dice la Biblia que se puede contristar y se puede apagar. Si nosotros actuamos de una manera que no está correcta, el Espíritu Santo se contrista y luego decimos, ¿por qué ya no me siento igual que antes? ¿Por qué ahora ya no tengo ese deseo de levantar mis manos y de gozarme como antes? Es porque probablemente el Espíritu Santo dentro de ti está contristado o está apagado por tu conducta, por cómo hablaste, por cómo actuaste, por lo que hiciste. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Y bueno, vamos a estar hablando más de esto en el próximo, en la próxima clase, en la clase número 5. Y bien, vimos que el Espíritu Santo mora en el creyente, mora dentro de ti. Número 2, el Espíritu Santo une al creyente en un espíritu con Dios. Fíjate, une al creyente en un espíritu con Dios y con otros creyentes. Primera a los Corintios 6:17 dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, tú aceptas a Jesús como tu Salvador y viene a morar dentro de ti el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios. Dice aquí que el Espíritu Santo une al creyente en un espíritu con Dios, porque Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y también nos une con otros creyentes. Hay un gran poder en la unidad, demostrado en la construcción de la Torre de Babel. Nosotros lo podemos ver en Génesis 11:6. La unidad, fíjense lo que hizo, que pudieran ellos construir una torre. Así que Dios quiere a través de su Espíritu Santo que haya unidad en la iglesia, y es uno de los propósitos por los cuales el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, viene a unirnos con Dios, a unirnos con otros creyentes. Si el poder de Dios está sobre tu vida, el Espíritu Santo quiere traer unidad en la iglesia, quiere traer unidad con esos creyentes, como lo vemos ahí en la Torre de Babel. Y número 3, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo ministra en tu vida? Número 3, intercede por el creyente. Y esto es algo que es algo bien hermoso, que el Espíritu Santo interceda por cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice Romanos 8:6. Y quiero que anotes esa cita. Aleluya. Romanos 8:26. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué nos ayuda? Fíjate bien, ¿en qué nos ayuda el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son esos gemidos indecibles? Bueno, pues son las lenguas. Ahorita más adelante vamos a hablar de lo que son las lenguas. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque dice la Biblia que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero Él sí sabe cómo pedir por ti. Y cuando tú hablas en lenguas, mi hermana, a veces dicen muchos, no, es que no puedes hablar, eso ya pasó, eso no es para nosotros. Sí, tú cuando estés orando y tú sientes hablar en lenguas y vienen las lenguas, suéltate y habla en lenguas, porque no eres tú, sino que es el Espíritu Santo a través de ti, a través de tu vida, que dice la Biblia que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos pedir como nos conviene. Nosotros pedimos cosas que a lo mejor no son para nuestro beneficio. Pedimos por otras cosas que en el momento debemos de pedir exactamente por algo especial que solo el Espíritu Santo sabe. Y si Él sabe, Él ora por nosotros con gemidos indecibles. Tú no sabes lo que estás hablando, pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, pidiéndole a Dios, está en comunicación con Dios, intercediendo por nuestras necesidades. Así que nunca te detengas en hablar en lenguas, porque el Espíritu Santo está pidiendo por ti. Aleluya, qué precioso este punto número 3, que el Espíritu Santo gime por nosotros, pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo ministra el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué hace en nosotros? Número 4, guía al creyente. ¿Para qué? Dice la gente, ¿para qué quiero yo al Espíritu Santo? ¿Para qué quiero yo el poder de lo alto? Pues fíjate, el Espíritu Santo te decía, cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Pero también nos falta la confirmación, nos falta el sello, nos falta la señal, que es el hablar en otras lenguas, un poder sin igual que el Señor manifiesta, derrama sobre sus hijos. Y fíjate, vamos a ver lo que dice San Juan 16:13, cómo el Espíritu Santo guía al creyente. Dice 16:13, dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, ¿quién te va a guiar? ¿Quién te va a decir, mira, hazle así, mira, vete por acá? No, eso no te conviene. El único que puede guiar al creyente es el Espíritu Santo. Qué hermoso versículo. Él os guiará a toda la verdad. Por eso es importante siempre reconocer que el Espíritu Santo mora en nosotros, que no estamos solos, que en todo momento donde estemos, tú podrás estar sola en este momento ahí en tu hogar. Tú podrás estar solo ahí en tu trabajo, en donde quiera que estés. Y a veces podemos decir, tan fácil que se me hace, pues, hacer esto que no le agrada a Dios, al cabo que nadie me ve. ¿Cómo que nadie te ve? No te podrán ver los hermanos de la iglesia, no te podrán ver tus pastores, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más queremos, mis hermanas, mis hermanos? El Espíritu de Dios, el mismo Dios está dentro de nosotros.
porque ya hemos recibido a Cristo como el Salvador y viene a morar el Espíritu Santo y nos hace uno con Dios. Es lo que ya vimos ahorita. Ahora, no podemos, tenemos que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos hacer lo que nosotros queramos porque ya no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento para guiarnos. Él es esa vocecita. A veces dice la gente, es que algo dentro de mí me decía, mi conciencia me decía que mejor no hiciera esto. ¿Cuál tu conciencia? Esa vocecita que te habla dentro de ti se llama el Espíritu Santo y la Biblia nos dice que Él viene para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Oh, gracias Señor por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Y bien, vamos a seguir con esta clase número 4. Vamos a ver el punto número 5, los propósitos de este poder. ¿Para qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Imparte al creyente el amor de Cristo. Aleluya. Y a través de él. Dice, imparte al creyente el amor de Cristo. Fíjense, ese amor maravilloso que es de Jesús nos los da a nosotros. Nos da de ese amor precioso, el amor de Cristo. Fíjense, vamos a ver lo que dice Romanos. Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, fíjense bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Derrama sobre nosotros el amor de Cristo, el amor de Dios. Aleluya. O sea que fíjense que si nosotros meditáramos en todo esto, de que no estamos solos, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos, tendríamos una vida más victoriosa, porque al saber que Él está dentro de nosotros, que Dios está dentro de nosotros, que Él nos guía, que Él derrama del amor de Dios sobre nosotros, oiga, qué vida victoriosa podríamos tener si nosotros creyéramos en esta palabra, que supiéramos realmente, que conociéramos quién es el Espíritu Santo, qué hace por nosotros el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero gloria a Dios porque hoy lo estamos aprendiendo y vamos a enseñarlo a otros. Yo creo que es el propósito para cada uno de los estudiantes de la escuela bíblica de guerreras de oración, que lo podamos compartir con nuestra familia, con otras personas, ahí en tu iglesia, que tú puedas enseñar, que tú puedas compartir. Y no te estoy compartiendo algo de la hermana Candy, no. Te estoy compartiendo la palabra de Dios y por eso están las citas bíblicas y tú puedes verificarlo. No hay de que, ay, esto no es lo que dice la Biblia. Aleluya. Número 6, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Número 6, revela la verdad bíblica al creyente. Muchas de las veces la gente te dice tantas cosas y a lo mejor como la gente a veces no lee la palabra y a veces se puede creer de todo lo que le diga la gente o los charlatanes, los lobos rapaces, pero el Señor te revela, el Espíritu Santo te revela la verdad bíblica y te va a hacer sentir
vas a poder discernir, porque uno de los dones que da el Espíritu Santo es el discernimiento de espíritus, y el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad bíblica al creyente. Vamos a ver qué dice Primera los Corintios 2:10. Son citas preciosas, mis hermanas, para que los anoten. Primera de Corintios 2:10 nos dice: pero Dios nos las reveló. Vamos a ver desde el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate qué cosas grandes hay para ti, guerrera de oración, guerreros de oración, fíjense, estudiantes, fíjense lo que Dios tiene preparado, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. Pero Dios, fíjate bien, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y que si viene alguien a hablarte y te dice, mira, es que esto lo dice la Biblia y debes de hacer esto, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a revelar y te va a decir si eso está bien, o el Espíritu Santo te va a decir eso no es de Dios, va a traerte discernimiento, te va a revelar lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a la bíblica, te revela la verdad bíblica, las profundidades de Dios, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, todo eso el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Así que estamos viendo, oyes, qué hermoso es el poder del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, lo que Él hace en tu vida, y a veces nosotros ni nos damos cuenta y nos estamos privando de muchas cosas y no estamos conociendo. Fíjate, la palabra de Dios es bien poderosa y esto tú tienes que hacerlo tuyo. Amén. Aleluya. Vamos a ver el punto número 7. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Dice que nos conforta. ¿Cuánta necesidad hay que Dios nos conforte en medio de estos tiempos difíciles que uno pasa, porque pasa por pruebas, por situaciones difíciles, pero cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu Santo, dice la palabra, que viene a confortarnos, dice Hechos 9:31, dice así: entonces las iglesias tenían paz. Fíjate cómo era cuando Dios venía a confortar, cuando el Espíritu Santo venía a confortar, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas, fíjate bien, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién es el único que te puede confortar? ¿Quién es el único que puede dar paz a tu vida? ¿Quién es el único que puede fortalecerte en medio de cualquier situación difícil? Sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conforta. Oh, qué precioso eres, Señor. En la clase pasada vimos lo que la sangre de Cristo hace.
que la sangre de Cristo es parte del poder del Evangelio y aprendimos qué poder tremendo hay en el Evangelio, en la sangre de Cristo. Y ahora esto, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos conforta. Dice que aquí traía paz a las iglesias y eran fortalecidas. La iglesia de hoy, de este siglo, necesita ser fortalecida por la presencia del Espíritu Santo. Oiga, cuando nosotros en la iglesia creemos en el poder del Espíritu Santo, invitamos al Espíritu Santo en todo momento a venir a nuestras vidas, a decirle: tú eres el invitado de honor, aun cuando ya sabemos que está dentro de nosotros. Es bien importante decirle en todo momento: Espíritu Santo, eres bienvenido, darle siempre la bienvenida, levantar a ese invitado de honor que está en nuestras vidas. Él nos conforta, mis hermanas. Es algo precioso que hace nuestra vida. Número 8. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Conforma a la imagen de Cristo. Nos conforma a la imagen de Cristo, quiere decir que nos hace a la imagen de Cristo. Vamos a ver segunda a los Corintios. Y es bueno leer las citas bíblicas y es bueno también anotarlas por ahí. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y nos dice así la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Fíjense. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. En la misma imagen. ¿Imagen de quién? De Dios. Está hablando de la imagen de Dios. Estamos, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos hace conforme a la imagen de Cristo, conforme a la imagen de Dios. Nosotros somos impotentes para cambiarnos a la imagen de Cristo. Si tú por ti misma puedes decir: yo voy a ser a la imagen de Cristo, tú por ti sola no puedes. El único que nos ayuda y nos conforma a la imagen, nos convierte a la imagen de Cristo, es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiarnos a la imagen de Cristo. Los planes de la autosuperación están condenados al fracaso. Y tú sabes muy bien que mucha gente, cuando quiere ser mejor, cuando quiere ser una persona exitosa, muchas de las veces hasta van y toman clases de superación para ser mejores. Pero con esta cita bíblica, con este punto, vemos que los planes de la autosuperación, esos no cuentan, son condenados al fracaso. Solo a través del Espíritu Santo podemos conformarnos o podemos convertirnos, podemos hacernos a la imagen de Jesús, dice la Biblia, a la imagen de Dios. Aleluya. Qué precioso lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Número 9, ¿qué más hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? El Espíritu Santo nos enseña. Es que yo quiero aprender, es que yo quiero estudiar, pero es que yo no sé. Dicen muchos,
es que yo quisiera estudiar, pero no tengo cabeza. No, es que nunca declares que no tienes cabeza. No, pues es que yo tengo muy mala memoria. Estás declarando maldición sobre tu vida, que tienes mala memoria y ahí va a estar la mala memoria. Al contrario, tú debes de aprender a hablar ahora el vocabulario de Jesús. Tienes que aprender el lenguaje de Jesús. Y en el lenguaje de Jesús nosotros vamos a hablar y a decir, Jesús me enseña. El Espíritu Santo me enseña porque la Biblia así lo dice en San Juan 14:26. Así que no tenemos excusas para leer la Biblia. Dicen muchos, yo no la leo porque yo no aprendo, porque yo soy muy difícil de cabeza para estudiar. No, ahora dice, sí, Señor, voy a leer tu palabra, porque sé, Espíritu Santo, que tú eres el que me enseñas. Dice San Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quieres aprender de la palabra de Dios? Dile, Espíritu Santo, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Espíritu Santo, guíame qué tengo que hacer con mis hijos. Espíritu Santo, enséñame cómo educar a mi familia. Espíritu Santo, enséñame. Dice aquí que el Señor dijo, más el Espíritu, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Oh, pero es que tengo que estudiar matemáticas y no le entiendo. Pero el Espíritu Santo dice que te va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo sabe matemáticas. El Espíritu Santo sabe álgebra. El Espíritu Santo nos da de su sabiduría, pero no sé cómo le hace, pero Él nos enseña. Y cuando el Espíritu Santo nos enseña, se aprende, mi hermana. Así que no podemos seguir con ese pensamiento. Fíjense bien, no podemos seguir con ese pensamiento diciendo, yo soy mala de cabeza, yo no aprendo nada. Claro que sí aprendes, tienes el mejor maestro, escúchame bien, tienes el mejor maestro, el que te enseña todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, todo lo que yo os he dicho, dice Jesús. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra. Dices tú, ¿y cómo será eso? Bueno, para principiar, quiero que veas esto. Para principiar, tú lees la Biblia, ¿verdad? Y tú dices, es que no se me quedan los textos, pero tú léela. Y cuando tú la empieces a leer, dile, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Enséñame, Espíritu Santo, enséñame la palabra. Y tú la vas a leer y tú no le vas a hacer como en la escuela que te ponen ahí a memorizar y a memorizar para que tú se te quede, ¿verdad? Lo que estás aprendiendo. Tú más adelante, tú ya leíste la palabra y tú vas y visitas a un familiar o a una persona, una amiga, una vecina, y está pasando por un momento difícil. ¿Y qué sucede? De repente tú le vas a empezar a hablar la palabra y le vas a decir, es que la Biblia dice, y la Biblia dice, y luego tú te vas a quedar admirada y vas a decir, esto yo no lo sabía, y empecé a decirle bastantes citas bíblicas porque se cumple la palabra, porque el Espíritu Santo te enseña, te dirige, te guía.
y tú no ni te sabías el texto, pero aquí dice Jesús, mas Él es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es que de repente te vas a acordar de la palabra cuando menos lo esperes y le vas a estar predicando a la gente, vas a estar evangelizando. Tú nunca te detengas. Tú siempre háblale a la gente, no tengas temor, porque el Espíritu Santo es el que va a traer a la memoria esa palabra que tú un día leíste, un día escuchaste, porque es el trabajo del Espíritu Santo recordarnos todas las cosas que Jesús ya ha dicho. Qué hermoso el Espíritu Santo, qué precioso trabajo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Número 10. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ay, este punto me encanta. Número 10, nos inspira a adorar. Aleluya. Vamos a ver San Juan 4:24. El Espíritu Santo nos inspira a adorar. Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu y los que le adoran, fíjense bien, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oh, gracias Señor, qué precioso la alabanza y la adoración. Son estrategias espirituales poderosas. En algunas batallas del Antiguo Testamento, ellas eran los métodos principales usados contra los enemigos de Dios, porque la alabanza, la adoración cambia las cosas. El Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a adorar a Dios. Por eso, mi hermana, cuando tú ores, dices, es que yo quiero sentir la presencia de Dios, es que yo quiero sentir esas corrientes de su Espíritu. ¿Cómo le hago? Mira, te voy a dar un secreto. Bueno, no es un secreto porque es lo que dice la palabra de Dios, pero es algo que yo hago. Yo me quiero meter en la presencia de Dios, quiero sentirle y sabes que eso no falla. Cuando tú vas de rodillas, tú dices, es que yo no aguanto ni 30 minutos, yo no sé ni qué decir. Solo empieza a adorar a Dios, que el Espíritu Santo es el que te guía a adorarle, es el que te dice, el que pone palabras en tu boca, adorar a Dios, alabar a Dios, es decirle las cosas más bonitas, te amo, te adoro, qué precioso eres, deseado de las naciones, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Y le estás adorando, estás alabando, eres precioso, mi Cristo, eres precioso, mi Dios, y tú le alabas, le adoras y pon música de adoración en el fondo. Y esa adoración, esas alabanzas, oye, tú te vas a meter dentro de esas alabanzas y vas a cantar juntamente con esos cánticos. El Espíritu Santo te va a llevar a adorar al Señor, porque el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tú vas a empezar a fluir a través de esa adoración, a través de esos cánticos.
Y tú le vas a decir, de acuerdo a esos cantos, tú vas a empezar a cantar, vas a empezar a hablarle al Señor. Si ese canto dice, le amo, le amo, le amo, es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Y ahí le vas a adorar y le vas a decir, te amo, Señor, te amo, te amo, te amo. Es la rosa de Sarón, sí, Señor. Tú eres la rosa de Sarón, tú eres el lirio de los valles, eres precioso y le empiezas a adorar y empiezan a salir de ti las palabras más bonitas, palabras de adoración, palabras de alabanza, palabras de gratitud y vas a sentir esos ríos fluir a través de todo tu ser y de repente vas a sentir el toque divino, de repente vas a estar hablando en otras lenguas, que se va a pasar el tiempo, van a pasar 30 minutos, va a pasar 1 hora, podrán pasar 2 horas y ahí estás tú dentro de esos cánticos, ahí estás alabando al Señor y pones esos cánticos de música, pones la música bajita y empiezas a cantarle, empiezas a hablarle al Señor y de repente saldrá otro cántico dentro de ti. Es un cántico en el espíritu y empiezas a hablar en otras lenguas. Muchas de las veces empiezas a cantar en lenguas, empiezas a adorar al Señor porque el Espíritu Santo nos inspira a adorar, nos inspira a adorar a Dios, adorar al Señor. Por eso dice la Biblia, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya, santo eres tú. Número 11. El Espíritu Santo vivifica. Vivifica viene de hacer vivir. Vamos a ver qué dice Romanos 8:11, lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros y lo más precioso, que el Espíritu Santo está dentro de ti. Aleluya. Romanos 8:11 dice así: y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oh, cree este versículo, recíbelo en esta hora, porque si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora dentro de ti, mi hermana, eso quiere decir que el Espíritu Santo levanta a los muertos, el Espíritu Santo vivificará también en vuestros cuerpos mortales. Oh, gracias, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo te trae vida. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, el Espíritu Santo vivifica tus huesos, vivifica tus músculos. El Espíritu Santo trae sanidad a tu cuerpo, vivifica. Si el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, fíjate lo que hace el Espíritu Santo, levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Qué no hará dentro de ti? ¿Qué no hará el Espíritu Santo? Claro que lo puede hacer todo, puede llevarse cáncer, puede llevarse cualquier tipo de enfermedad, porque mora dentro de ti. El Espíritu Santo mora dentro de ti y Él vivifica. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos
es el mismo poder operando dentro de ti para vivificarnos. Esto significa que nosotros somos dotados con el poder de la resurrección aún estando en nuestros cuerpos mortales. Quiere decir que dentro de ti está el poder de la resurrección, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Por eso tenemos que creer lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros y en nuestras vidas. Si nosotros logramos saber eso, si nosotros logramos entender todo esto, por eso tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú vives en el poder del Espíritu Santo, puedes ordenarle a ese cáncer que se vaya de la vida de tu familia. Puedes ordenarle a toda enfermedad, a todo dolor, a toda cosa que quiera venir a atacar tu vida, que se vaya en el nombre de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo está dentro de mí y vivifica mi cuerpo. Así que si te sientes muy cansada, tú ordénale a esos huesos y diles que el Espíritu Santo está dentro de ti para vivificar tus huesos. Aleluya, gloria a Dios. Tremenda la palabra de Jehová. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Número 12, santifica. Sin santidad nadie verá al Señor, mi hermana. Mis hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, y es una parte de lo que es la salvación. Cada día tenemos que estarnos santificando. La santificación es gradual, es progresiva. Día con día tenemos que vivirla. ¿Y quién nos santifica? Nos santifica el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice segunda a los tesalonicenses. Aleluya, bendito el poder de Dios que está en nuestras vidas. Bendito Espíritu Santo, lo que haces en nosotros es algo tremendo. Dice así, 2:13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, fíjate bien, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En otro versículo dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Aquí dice para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo nos santifica. Nosotros no tenemos que inventar vivir una vida santa a través del autoesfuerzo. Eso no se puede. Es el poder del Espíritu Santo el que santifica nuestros pensamientos y nuestras acciones. Él habilita el vivir santamente. Él nos lleva a vivir en santidad. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso Espíritu Santo. Gracias, gracias porque aquí estás mientras estamos estudiando. Estás ministrando nuestras vidas a través de este estudio. Gracias Espíritu Santo porque puedo sentir tu presencia. Aquí estoy, yo a medianoche estoy dando esta clase a las 2:34. Dije ahorita voy a ponerme a darla para que mis hermanas ya mañana la empiecen a estudiar, los estudiantes ya empiecen con su clase, pero yo me estoy gozando. Aquí estoy sola en vivo, pero me estoy gozando con la palabra del Señor y siento la presencia del Espíritu Santo tremendamente en mi vida. Y yo creo que cuando tú estés estudiando, tú vas a sentir la presencia del Espíritu Santo.
Aleluya. Número 13. El Espíritu Santo cambia. Vamos a ver lo que dice Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renueva, el Espíritu Santo nos cambia. Aleluya. Poder es necesario para efectuar el cambio y el Espíritu Santo da este poder para el cambio en nuestra vida. Aleluya. Número 14, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos convence del error. Hay gente muy terca que nunca quiere aceptar que se equivocaron, que cometimos algún error. Y a veces somos tan ingratos y no queremos aceptar que nos equivocamos. Y cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, mis hermanas, estudiantes, Dios les bendiga. Cuando el Espíritu Santo está ahí, Dios les bendiga a los que están entrando. Ahí entran de pasadita. Pero bueno, los que van a entrar y van a estar viendo, fíjense qué cosa tan preciosa hace. Nos convence del error. Vamos a ver lo que dice Juan 16. Juan 16, versículo 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convencerá al mundo de pecado, convencerá del pecado, convencerá del error. El Espíritu Santo convence del error. Así que los que nunca aceptan que se equivocan, que están mal, que están en pecado, el Espíritu Santo es quien viene a convencer de pecado, a convencer del error. Aleluya. Número 15. Romanos 8:16. Ahí tenemos el siguiente. Romanos 8:16, el siguiente punto. Y es que el Espíritu Santo da convicción de la salvación. ¿Eres salvo? Y la gente dice, pues te diré. Y muchas de las veces la gente no sabe porque a veces hacen llamamiento al altar y casi llevamos a fuerzas a la gente al frente y tal vez no lo hace de corazón, pero la gente que realmente lo hizo de corazón, el Espíritu Santo da convicción de la salvación. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio, da la convicción de que ya somos salvos. Aleluya, gloria a Dios. Qué precioso, ¿verdad, mis hermanos? Así que vamos a ver punto número 16. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? El Espíritu Santo da libertad. Y quiero que pongas mucha atención en este punto. Libertad no es lo mismo que libertinaje. No vayas a decir, el Espíritu Santo me da permiso de hacer lo que se me dé la gana. No, eso es libertinaje. Vamos a ver a lo que se refiere la palabra Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte. O sea que Jesús te hace libre del pecado y de la muerte. Jesús nos da libertad, nos hace libres del pecado y de la muerte. Rompe esas cadenas, nos trae libertad, libertad del pecado y de la muerte, de esa condenación. Él nos hace libres. Libertad provee la mayor oportunidad para el poder. El Espíritu Santo da libertad a través de Jesucristo. Aleluya. El Espíritu Santo da libertad a través del Señor Jesucristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Fíjate que tenemos muchos puntos. Bueno, ya vamos a terminar. Son solamente 19. Faltan otros 3. El Espíritu Santo, ¿qué hace dentro de nosotros? Habla a través del creyente. O sea, que lo que tú tienes que hablar tiene que ser lo que el Espíritu Santo hable a través de ti. Vamos a ver lo que dice Marcos 13:11. Vamos a buscar Marcos 13:11 y dice así. Vamos a ver. Y los espíritus inmundos, al verle, o sea, al ver a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. A ver, no, estoy leyendo otro. Estoy en Marcos 3. Yo dije, esto no es Marcos 13. Marcos 13:11. Perdón. Vamos a Marcos 13:11. Y dice así: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Quién habla por nosotros? El Espíritu Santo. Por eso te decía en el ejemplo hace ratito que muchas de las veces el Espíritu Santo te va a recordar la palabra para que la hables. Y tú vas a empezar a hablar y hablar. Y Él te está recordando, te está trayendo la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo habla a través de ti. Y aquí dice: cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de hablar. Por eso cuando te invitan, mi hermana, a predicar ahí en tu iglesia, a enseñar, nunca digas: no, es que yo no sé qué decir. No sé lo que voy a decir. Tú métete, tú estudia la palabra, que el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. El Espíritu Santo va a empezar a hablar, porque dice aquí: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hablar a través de nosotros, pero tenemos que soltarnos. Hermana, le toca la oración. Ore usted, es que no sé qué orar, usted métase a adorar al Señor, que va a ver que de pronto viene el Espíritu Santo y toma su vida. Y el Espíritu Santo va a empezar a interceder por usted con gemidos indecibles. El Espíritu Santo va a empezar a traer palabra, va a empezar a hablar por usted. Usted métase en la presencia del Señor y no tenga temor. Aleluya. Nosotros estamos limitados por nuestra propia habilidad de hablar. El Espíritu Santo habla la palabra de Dios con poder y autoridad a través de nosotros. Por eso usted se va a quedar: wow, pero miren cómo me pusieron a predicar, me pusieron a enseñar y me pusieron a orar por la ofrenda, y pues
aunque sea por la ofrenda. Y yo nunca podía hacerlo, pero lo hice con una libertad, porque el Espíritu Santo lo va a hacer a través de ti. Así que nunca, nunca te limites, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Aleluya. Número 18. El Espíritu Santo demuestra el poder de Dios. O sea que el poder de Dios se va a demostrar a través de tu vida. Vamos a ver lo que nos dice Primera a los Corintios 2:4. Primera a los Corintios 2:4. Y dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea que demuestra el poder de Dios a través de lo que tú hables, a través de cómo el Señor te use. Se tiene que manifestar el poder de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar el poder de Dios? A través de milagros. El Señor va a empezar, se va a sentir su presencia. Y oiga, qué cosa tan preciosa. El Espíritu Santo habilita la demostración del poder de Dios en cada área de nuestra vida. Y número 19, que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, nos fortalece. Efesios 3:16. Vamos a ver lo que dice Efesios 3:16. Dice así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que tú eres fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te fortalece, mi hermana, mi hermano. Así que dale gloria a Dios por su Santo Espíritu, porque el poder del Espíritu Santo es algo tremendo, es una bendición tremenda. El principal propósito del Espíritu Santo, todos estos propósitos que hemos visto, estos 19 propósitos, todos estos 19 puntos son importantes, pero hay un propósito principal para el poder del Espíritu Santo. Todos los propósitos del Espíritu Santo son para lograr este propósito mayor y se revela en la promesa hecha por Jesús. Y aquí está el principal propósito. Fíjense bien, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, que vas a recibir poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo, ahora sí dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el principal propósito del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, es para que nosotros seamos testigos en todas partes donde andemos. Dice: seas testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, tu misma casa, con tu familia; en toda Judea, con tus vecinos; en Samaria, con tus compañeros del trabajo, con aquellos gente que se te atraviesa, que ahí en el hospital, donde quiera que tú andes, y hasta lo último de la tierra. El Señor nos ha llamado para ser testigos. Para eso es el poder de Dios. El Espíritu Santo para eso viene a nuestras vidas. Cuando tú recibas es el poder de lo alto, dice la palabra: me vas a ser testigo. Aleluya, gloria a Dios. Así que tenemos que cumplir este llamamiento a través de su Espíritu Santo, que somos llenos para hablar de la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, esta unción de poder,
sucede por una experiencia llamada el bautismo del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 1:8 hablamos del derramamiento de su Espíritu. Cuando tú eres lleno, recibes a Jesús como tu Salvador, en ese momento recibes el bautismo del Espíritu Santo en tu vida. Dice Hechos 1:5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados. ¿Vosotros seréis qué? Bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Hechos 1:5. ¿Cuál es esa señal física? Hay que también buscar esa señal. Es un poder enorme. Aún tú ya tienes a Cristo, tú ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Pero dice, la verdadera evidencia del bautismo del Espíritu Santo es el poder espiritual. Pero esta experiencia también se acompaña por una señal física. Hay 3 lugares en el Nuevo Testamento donde nos dice lo que sucedió cuando las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Estos incluyen Hechos capítulo 2, en la casa de Cornelio, en Hechos 10, 44 y 45, y cuando los convertidos de Éfeso recibieron el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 19:6. Estos 3 pasajes nos dicen lo que sucedía cuando el derramamiento del Espíritu Santo venía. Hechos 19:16 nos dice, vamos a ver, Hechos 19:16. Es importante tomar las citas, mis hermanos, porque esto es bien importante. Hechos 19:16. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19:6, perdón. Miren, les digo que me estoy equivocando de citas. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos capítulos nos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Es un texto que ya no sabemos mucho, que también nos habla del derramamiento del Espíritu Santo, y la señal fue hablar en otras lenguas, igual que en Hechos capítulo 10, versículo 44. Vamos a abrir esa otra cita. Hechos 10, 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que, ¿cuál es la señal en estos 3 pasajes? Es el hablar en otras lenguas. La señal es común en los 3. Los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas, como en Hechos capítulo 2, versículo 7 y versículo 18. Así que, hermanos, tenemos que buscar el hablar en la señal del bautismo del Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que tú no tengas al Espíritu Santo de ti, tú ya lo tienes, pero hay algo, hay un poder sin igual, y ese poder es ¿para qué? Para ser testigos. Y si tú ya evangelizas, si tú ya hablas de Cristo, imagínate teniendo ese poder, recibiendo ese poder, va a ser algo tremendo en tu vida, que te capacita, que te lleva
oiga, a otros lugares sin temor a hablar en la palabra con denuedo, porque así le sucedió a Pedro. Cuando Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, oiga, ahora era otro Pedro que hablaba la palabra de Dios con denuedo, que se convirtieron en el primer mensaje 3,000 y luego 5,000 almas. Así que tenemos que hablar, tenemos que buscar la señal que es el hablar en otras lenguas. Pero hay varios tipos de lenguas. Vamos a ver los 4 tipos de lenguas. Esto es muy importante. La Biblia nos habla en Hechos capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, de las lenguas conocidas o humanas, diferentes idiomas o dialectos usados en la tierra. Y eso es algo que Dios lo da en el momento y que puede empezar la persona en hablar en japonés o en otro idioma, ¿verdad? Y nadie lo sabe, pero de repente llega un japonés por ahí y va a entender lo que la persona está diciendo. Las lenguas conocidas o humanas, Dios las da en el momento para que la gente hable en lenguas. Pueden ser lenguas conocidas y humanas, pero son de parte de Dios, como era en Hechos 2, 7 y 8. Número 2, lenguas desconocidas o angélicas. Esas lenguas, esos cánticos angelicales, de repente vas a hablar en lenguas y vas o sea, no va a ser una lengua que digas tú es japonés, es español, es inglés, no, son lenguas desconocidas que nadie puede conocer o angelicales. Igual que los cánticos angelicales, yo he tenido ese privilegio y esa bendición que el Señor me ha dado en cantar en lenguas angelicales, pero es una experiencia tremenda, mis hermanas. Es algo tremendo que cuando me ha pasado, oiga, siento que mi cuerpo se estremece, que mi piel se pone chinita, que ya no es demasiada lo que siento en la presencia de Dios y es bien bonito cantar en esos otros idiomas, algo que no estás, que tú no conoces, pero que sientes que te está conectando hasta la misma presencia de Dios. Son las lenguas desconocidas o angélicas. Pero también hay otro tipo de lenguas, que son las lenguas carnales aprendidas por la gente. Y esto no es de Dios. Y tú vas a notar y tú vas a ver que hay lugares donde dicen, oye, tú tienes que hablar en lenguas y dan clases de lenguas y te empiezan a decir cómo hablar en lenguas y cómo decir y mueve tu lengua así y empieza a hacerle así y empieza a mover tu lengua y vas a decir estas palabras, vas a repetir. Eso no es de Dios. Esas son lenguas carnales aprendidas por la gente y tristemente esto sucede en iglesias donde de repente tú ves, oh, yo ya aprendí a hablar en lenguas. ¿Cómo que aprendiste a hablar en lenguas? No, es que ya me enseñaron, ya pasé por esta clase. No, es que cuando pasé al altar me empezaron a decir, empieza a mover la lengua así y muévela bien rápido y empieza a repetir después de mí. Ah, ya recibiste la lengua. No, eso no es de Dios. La Biblia no dice que así fue el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Que nos enseñen, que nos digan dónde bíblicamente dice que hay que aprender a hablar en lenguas. Claro que no, esas se llaman lenguas carnales, aprendidas por la gente. Y también el número 4, existen las lenguas diabólicas. Y es de suma importancia pedirle al Señor discernimiento, pues hay manifestaciones que no son de Dios.
Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanas. No todas las lenguas que se hablan en la iglesia son de Dios. Una, pueden ser lenguas que vienen de parte de Dios, conocidas o humanas. Otras pueden ser lenguas desconocidas o angélicas que vienen de parte de Dios. Otras puede ser gente que aprendió las lenguas carnales que le fueron aprendidas. Esas no son de parte de Dios. Y hay otras lenguas que son lenguas diabólicas, porque acuérdate que el diablo siempre ha querido imitar a Dios, imitar a Jesús. Y las cosas de Dios las quiere imitar. Y el enemigo ha venido a traer confusión y quiere traer caos, confusión aún dentro de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado. Por eso es bien importante que en las iglesias, donde quiera, o sea, el pueblo de Dios pida por los dones del Espíritu Santo, anhele los dones del Espíritu Santo. Cuando recibes el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, el bautismo del Espíritu, la señal de hablar en otras lenguas, estás en el momento para poder recibir los 9 dones del Espíritu Santo. Y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu te va a hacer sentir, te va a mostrar que aquellas lenguas que está hablando aquella persona no son de Dios, porque vas a empezar a sentir, vas a empezar a sentir escalofrío, vas a decir, es que eso no, eso me inquieta, porque cuando hay lenguas angelicales, lenguas que son de parte de Dios, oye, la presencia se deja sentir de una manera preciosa y de repente hasta el grupo puede callar, guardar silencio y todo porque es algo precioso, el mover del Espíritu Santo. Pero si de repente hay alguien que está a un lado tuyo y empieza a hablar en otras lenguas y tu piel se enchina, pero no porque sientas bonito, sino porque sientes escalofrío, sientes algo que no está bien y tu espíritu rechaza eso y dice, eso no es de Dios, eso no está bien, porque el enemigo también trae lenguas diabólicas a la gente. ¿Por qué? Porque tú no te das cuenta. El discernimiento de espíritus nos va a mostrar aquella persona no es un cristiano, aquella persona se infiltró, es un brujo, es una bruja, es un satanista que entró a la iglesia y que quiere traer confusión y caos para la iglesia, y ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Empieza una persona que está endemoniada, que no ha recibido a Cristo como el Salvador y que viene de visita y empieza a endemoniarse y puede hacerlo mediante la manifestación de lenguas diabólicas. Y si la iglesia no está preparada, si la iglesia no está pidiendo por los dones, por el discernimiento de espíritus, la iglesia se puede equivocar y recibir eso y decir, ah, qué bonito, estuvo la presencia de Dios con las lenguas y lo que te estaban diciendo era conjuros y maldiciones que estaban soltando, pero por eso se debe levantar el discernimiento de espíritus para detener, para reprender esas lenguas y para callar a esos satanistas, esos brujos que de repente entran a las iglesias, o gente endemoniada que empieza a hablar en otras lenguas. Oiga, todo eso tiene que ser detenido por el poder de Dios, y el poder de Dios está en nuestras vidas. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo que está en nosotros, a través del discernimiento de espíritus, a través de los dones del Espíritu. Así que pidamos discernimiento de espíritus, pidamos don de ciencia en nuestras iglesias, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de la iglesia del día de hoy. Aleluya. Y vamos a ver el siguiente punto. Ya vamos a terminar con esta clase. Los propósitos para las lenguas. ¿Para qué son las lenguas? Las lenguas dadas por el Espíritu Santo, estamos hablando de la señal. Las lenguas dadas por el Espíritu Santo son para propósitos poderosos
en las vidas de los creyentes. Algunos de los propósitos para las lenguas encontradas en 1 Corintios capítulo 14 son, vamos a ver estos puntos. Número 1, es una oración a Dios, porque el Espíritu Santo sabe pedir como conviene. Número 2, es para edificación propia. Por eso la gente a veces piensa, cuando una persona habla en lenguas, dice, tienes que callar si no hay quien traiga la... porque no hay que confundirnos con el don de lenguas. Cuando la persona tiene el bautismo es una cosa, pero el don de lenguas es uno de los 9 dones, y el don de lenguas tiene que ir junto con la interpretación de lenguas. Y a veces la gente dice, es que cuando tú hablas en lenguas, si no se levanta quien traiga la interpretación de lenguas, te tienes que callar. Y no es así, porque no solamente es el don de lenguas, sino que también hay otros propósitos para las lenguas, y por eso tenemos que aprender muy bien esto, porque no va a faltar quien diga, te tienes que callar, porque si no hay quien interprete esas lenguas, entonces pues hay que callar, como dice la Biblia. Bueno, pero ahí está hablando cuando es el don de lenguas. Pero la Biblia nos manifiesta y en 1 Corintios capítulo 14 otras razones por las cuales se hablan lenguas. Número 1 es oración de a Dios, porque el Espíritu Santo sabe pedir como conviene y Él pide por nosotros con gemidos indecibles. Y número 2 puede ser para la edificación propia. Edificación no es exaltar el ego, sino que significa estimular, mejorar y desarrollar. Y ese viene en el versículo 4 de 1 Corintios. Vamos a ver, 1 Corintios. Sí me gustaría ver estas citas porque es muy importante que tengamos claro y que no nos quieran detener, porque hay muchos propósitos para las lenguas. Dice el 14:2, que es el primero, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, la persona está hablando, está orando a Dios, y veíamos el otro versículo al principio, que el Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Pero aquí, para edificación propia, en el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea que Dios te está ayudando a ti, te está edificando a través del hablar en otras lenguas. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando las lenguas están hablando para profetizar, como el don de profecía, entonces ahí va a edificar a la iglesia. Pero en este momento, en este punto, estamos viendo que también es para edificación propia. Número 3, cuando son interpretadas, no es el bautismo del Espíritu Santo, sino el que opera es el don del Espíritu Santo, o el don de lenguas, el cual necesita al don de interpretación de lenguas. Y ahí es para edificación de la iglesia, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No, el bautismo del Espíritu Santo es para una oración a Dios, edificación propia. Pero cuando es para edificar a la iglesia, espero que podamos ser claros con esto, o esto lo vamos a ver más abiertamente en la próxima clase. Ojalá que podamos entender esto, que cuando es para edificación de la iglesia no es el bautismo del Espíritu Santo, sino que es el don del Espíritu Santo o el don de lenguas. Y para el don de lenguas
siempre va a trabajar junto con el don de interpretación de lenguas. Y ahí sí es para interpretar, para la edificación de la iglesia. Amén. Así que ahí tenemos uno de los propósitos para edificar la iglesia, para edificar a uno mismo, edificación propia, pero cuando es para edificación de la iglesia, es el don del Espíritu Santo o también llamado don de lenguas, pero para esto necesita al compañero, que es el don de la interpretación de lenguas. La misma persona puede tener los dos dones, interpretarlas, o se puede levantar a otra persona con la interpretación de las lenguas. Y a veces dicen unos en la iglesia, no, pero es que nadie hubo ahí para que interpretara las lenguas. Ve a callar a esa persona. O eso no era de Dios. Claro que sí era de Dios, pero tal vez era para la edificación de esa misma persona. Por eso estaba hablando en lenguas. O tal vez era porque el Espíritu Santo estaba pidiendo por la iglesia, estaba pidiendo por esa persona con gemidos indecibles. Por eso tenemos que tener respeto. Y mejor cállate, no hables porque no sabes lo que esté pasando. Pero si el Espíritu Santo, si el don de discernimiento te dice, cuidado, porque esas lenguas no son de Dios, son lenguas diabólicas, el don de discernimiento y el don de ciencia que van a trabajar ahí, van y callan, van y detienen. Y muchas de las veces los pastores tienen ese don y pueden callar a la gente cuando el Espíritu Santo les muestra a través de estos dones de discernimiento de espíritus y el don de ciencia que eso no es de Dios. Y bien, vamos al siguiente, al número 4. El propósito de las lenguas es para intercesión, versículo 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, nosotros no estamos entendiendo, pero el Espíritu Santo, el Espíritu nuestro se está conectado con el Espíritu Santo de Dios y ellos está orando está orando por nosotros, está en intercesión. Y es lo mismo que veíamos en Romanos 8, 26 y 27, que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Porque el Espíritu Santo habla a través de nosotros, porque se manifiestan lenguas. Versículos 15 y 17 es en alabanza. Dice así: que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con él, fíjate, cantaré con el Espíritu. O sea que hay cánticos en el Espíritu. Cantaré en el Espíritu. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. La alabanza en el Espíritu. Aleluya. Número 6. Propósitos de las lenguas. Es para el cumplimiento de la profecía. Versículo 21 del mismo capítulo 14 de 1 Corintios. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Se cumple la profecía, Dios habla a través de las lenguas y trae profecía a la iglesia, pero en este versículo vemos que aún a veces así la gente ni cree. Y también vemos un ejemplo en Isaías 28 del 11 al 12. Número 7. ¿Para qué son las lenguas? Es para señal de los incrédulos. Versículo 22. Versículo 22 dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto viene para señalar a los incrédulos.
Cuando hay lenguas, oiga, el Señor se manifiesta aún en los incrédulos, pero también cuando viene por profecía, dice la Biblia que es para los creyentes. Aleluya. Los dones del Espíritu Santo, los regalos del Espíritu Santo. Jesús dejó a sus seguidores con una responsabilidad para extender el Evangelio hasta el fin del mundo. Lo vemos en Mateo 28, 19 y 20. Parte de este poder del Espíritu Santo son los dones espirituales que el Espíritu Santo da a los creyentes para equiparlos para ministrar eficazmente. La tarea es demasiado grande para ser lograda con las habilidades naturales. Estos dones espirituales no son iguales a los talentos naturales. Los talentos y habilidades naturales son transmitidos en el momento del nacimiento físico y o desarrollados por los esfuerzos naturales. Ellos también pueden ser usados en el ministerio, como el talento de cantar. Dios te lo da desde que naces. El talento para desarrollar creatividad, trabajos manuales, son talentos, habilidades que Dios te da desde que tú eras chiquito. Hay niños que desde chiquitos nacen con ese talento para tocar un instrumento. Ellos también pueden ser usados en el ministerio, pero ellos no son iguales a los dones espirituales, porque hay dones naturales, que son los talentos, las habilidades, y también tenemos a los dones espirituales. Los dones espirituales son regalos dados por el Espíritu Santo. Pregunta: ¿qué es un don espiritual? Son los regalos dados por el Espíritu Santo. Un don es un regalo espirituales dados por el Espíritu Santo. Los dones espirituales son habilidades poderosas dadas por el Espíritu Santo. ¿Para qué son? Para habilitar la tarea del ministerio. ¿Para qué son los dones? Pregunta muy importante. ¿Para qué son los dones espirituales? Para habilitar la tarea del ministerio. No son para que yo diga, wow, yo tengo todos los dones del Espíritu Santo y que a la gente se le suba, no me toques, como hay ciertas personas que son intocables, que no se les puede tocar, que no se les puede hablar porque, oye, es que unción, que mira, Dios tenga misericordia de la gente que actúa así. Y quiero decirte, antes de ir más adelante, algo acerca de esto. Una persona se puede perder teniendo un don espiritual, un don de Dios. Sí, sí se puede perder. ¿Sabes por qué? Porque vamos a suponer una persona que Dios empieza a usar en profecía, que Dios empieza a usar en sanidades, en milagros. A la persona se le sube, a la persona ya no quiere, oye, si yo oro por ti, si voy a tu iglesia a orar por ti, por los enfermos, oye, tienes que pagarme un hotel de 5 estrellas y tienes que llevarme en avión y tienes que hacer esto. Y ahora parecen ser más importantes que Dios, porque así hay gente que porque tiene los dones. Y cuando Dios entrega sus dones, dice la palabra que los dones son irrevocables. Pero los dones son de Dios. Quiero que veas esto. Los dones son de Dios, le pertenecen a Dios y son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona en su ignorancia, o también sabiéndolo, se le subió y ahora se cree más importante que porque Dios lo usa. El Señor aún puede seguir haciendo milagros y sanidades. Puede dar el Señor profecía, pero ¿sabes qué?
Si la persona está en pecado, hay veces que esas personas aún así pueden cometer pecados, pero el don sigue trabajando porque el don es irrevocable. Pero si esa persona muere, fíjate bien lo que sucede. Si la persona muere, el don es de Dios y el don se va con Dios porque es un don de Dios, pero la persona se muere y se va al infierno. Por eso es bien triste que gente usada por Dios, que gente con los dones se salga del carril porque Dios los empezó a usar y empezaron, oh, somos intocables, ya nada nos pueden hacer porque Dios me usa y puedo vivir la vida como yo quiera. Tristemente, esta persona, el día que muera, va a ir directo al infierno porque los dones los dones son irrevocables y el don de Dios va a seguir trabajando. La palabra de Dios va a seguir haciendo lo que hace, pero esa persona al morir va al infierno y si Cristo viene, la persona se queda. Así que tenemos que tener cuidados y poner siempre los pies sobre la tierra en cuestión con los dones. Los dones son habilidades que el Señor nos da para la tarea del ministerio. Son habilidades dadas por Dios. Nos dice Efesios 4, 12 al 15. Vamos a ver esta cita. Efesios 4, 12 al 15. Ya se me perdió Efesios 4. Vamos a ver. 12 al 15 nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es el porqué de los dones espirituales. Son habilidades dadas por Dios para habilitar la tarea del ministerio. Vamos a hablar rápidamente, ya para terminar, de los dones de la divinidad, y esta es solo una introducción para lo que vamos a ver la siguiente semana. Bueno, la siguiente clase, perdón. Los dones de la divinidad. ¿Por qué divinidad? La divinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí tenemos las citas. El Padre da regalos. El Espíritu Santo también da regalos. Y el Hijo también tiene regalos. Los regalos que el Padre da los encontramos en Romanos 12, 3 al 8. Son propósitos y motivaciones básicas de la vida. O sea que cada uno de ellos, cada uno de Dios Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, cada uno de ellos dan regalos. Y vamos a ver el propósito de cada uno de estos regalos. Vamos a ver los regalos del Padre en Romanos capítulo 12. Para que sepas cuáles son los regalos que da el Padre. Romanos 12, 3 al 8. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió. Fíjense que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsela conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos los regalos de Dios, son propósitos y motivaciones básicas de la vida. O sea que las personas que sirven en la iglesia, aquel que le gusta barrer el templo, que le gusta hacer una manualidad para la iglesia, que le gusta cocinar para la iglesia, ese es un don que Dios Padre da. El don de enseñanza, el don de servir, el que exhorta. No toda la gente exhorta, no toda la gente le gusta repartir. El que preside, el que hace misericordia. Así que esos son dones de parte del Padre. Y también tenemos los dones del Espíritu Santo, que lo encontramos en 1 Corintios, que son los 9 dones del Espíritu, de los que hemos estado, bueno, ya hablamos un poquito de ellos y lo vamos a ver más adelante, y es para provecho de la iglesia. Y también tenemos los dones que da el Hijo, y lo tenemos en Efesios 4:11. Los dones que da Jesús, los regalos que da Jesús. En sí, la divinidad es una sola, es Dios. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, pero la Biblia habla que cada uno de ellos en su personalidad también trae regalos, tanto el Padre como el Espíritu Santo y el Hijo. Vamos a ver Efesios 4:11. Y él mismo constituyó, está hablando del Señor Jesús, porque si vemos que desde el versículo 7 está hablando, todo este capítulo está hablando acerca del Señor Jesús. Dice el uno antes, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los regalos del Hijo son los dones, son los ministerios del apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y es para equipar a la iglesia y facilitar su misión. Aleluya. Estos son los dones del Padre, los que veíamos ahorita, ahí en Romanos 12, 3-8. Son 7, que es la profecía, que también lo vamos a ver que está dentro de los dones del Espíritu Santo. El servicio, el servir, el enseñar, que también está en parte en los del Hijo, que son los maestros. La exhortación, el repartir, el presidir y el hacer misericordia. Así que no digan, yo no tengo ningún don. ¿No? Si te gusta servir en la iglesia, si te gusta llevarle a la persona que le gusta llevarle el agua al pastor cuando está al frente, está sirviendo. Por eso qué bendición es servir, qué bendición es repartir. Oigan, ¿quién quiere repartir estos que a veces el pastor quiere repartir algunas
hojitas ahí entre toda la iglesia. Yo los reparto, pastor. Eso es un don, un regalo que Dios da. El presidir. A ver, ¿quién le gusta pasar a orar por la oración? ¿A quién le gusta orar por la ofrenda? ¿Quién le gusta dar el recibimiento a la iglesia? Ahí está la persona para presidir, para convocar, el hacer misericordia. Son dones preciosos, hermanos, que Dios, que da el Padre. Los dones del Hijo. Vamos a ver los dones del Hijo, que ya los vimos aquí en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por último tenemos los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 10 y el versículo 28. Y los dones del Espíritu Santo los vamos a dividir en tres. Los dones del Espíritu Santo se dividen en tres. Los dones de revelación, los dones de poder y los dones orales. Revelación, sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Y en cada división, el que está al principio es el mayor de todos. Para tener ciencia hay que tener sabiduría. Si la persona tiene discernimiento de espíritus, tiene sabiduría. Por eso el mayor de los dones de revelación es la sabiduría. En la siguiente clase vamos a ver todo esto más detallado. Y luego tenemos los dones de poder que actúan. Tenemos al don de fe, al don de milagros y al don de sanidades. ¿Cuál es la diferencia entre milagros y sanidades? Los milagros son lo que los médicos han dicho no se puede. Las sanidades son cosas que tal vez con la medicina se pueden componer. Una gripe, un dolor de estómago, es una sanidad. Pero un cáncer que la ciencia no puede hacer nada, una malformación, Alzheimer, una síndrome Down, que perdió un ojo y el Señor regresa el ojo, el Señor pone un ojo nuevo. Esos son milagros. Lo que la ciencia ya no puede hacer, esos son milagros. Eso es la diferencia entre milagros y sanidades. Y el mayor de los tres, del don de poder, es la fe. No puede haber milagros si no hay fe. No puede haber sanidades si no hay fe. Y muchas de las veces la persona que tiene el don de fe también tiene los otros dos dones, el de milagros y sanidades. Pero no puede tener la persona nomás el don de sanidad si no hay fe. Porque la fe es el mayor dentro del grupo de los dones de poder. Igual en los dones de revelación, no puede haber ciencia si no hay sabiduría. No puede haber discernimiento de espíritus, pues si no hay sabiduría. Y ahora en los orales, que nos hablan de la lengua, el número 7, son tres de cada uno. Los tres que tenemos en los dones orales es la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. No puede haber lenguas si no está la profecía. No puede haber interpretación de lenguas si no tiene la persona el don de profecía. Así que el mayor de todos es el don de profecía en este grupo. Así que apréndete estos 9 dones y los vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase. Vamos a seguir hablando más acerca del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito más quién es el Espíritu Santo. Ya vimos
para qué es el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Y vamos a ver los dones, estos 9 dones del Espíritu Santo. Y por qué son necesarios en la iglesia el día de hoy. Y yo creo que todos, no puedes decir cuál será el más importante para pedir, no. Tú pídelos, el Señor puede darte hasta todos, pero el Señor nos va a dar los dones. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. Son habilidades que Dios da para que el reino de Dios crezca. No es para que el ego de la gente crezca, o yo tengo todos los dones, no, es para el crecimiento de la iglesia, para que vengan las almas a Cristo. Así que espero te hayas gozado en esta clase, en esta primera clase del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en esta noche. Son 1 hora 55 minutos de clase. Que Dios me les bendiga y nos vemos en la siguiente clase, y les voy a subir ya sea mañana o pasado, les voy a subir ya el examen de esta clase. Que el Señor les bendiga y que Dios dé espíritu de sabiduría, entendimiento sobre todos nosotros. Bendiciones.